Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor, es bueno adorarle, alabarle, bendecir su nombre, glorificarle en todo momento, ¿verdad? Finalmente a eso nos llama el Señor a cada uno de nosotros, a que le amemos, que glorifiquemos, le alabemos, le adoremos. Y como resultado de todo eso, obviamente, recuérdese que cada uno de nosotros somos bendecidos. Recibimos bendición del Señor en cada momento de nuestra vida. Para iniciar este año, estaba pensando qué podemos nosotros hablar en relación a este primer periodo del año, que nos ayude, que nos introduzca, que de verdad nos abra la mente, el corazón. Y se me ocurrió que podíamos pensar en aquellos hombres de la Biblia que nos enseñan, que nos dan grandes enseñanzas a cada uno de nosotros. Nos dan verdaderamente cosas enormes que nosotros podemos aprender para nuestra vida diaria. Así que quisiera iniciar una serie que yo le he titulado ¿Qué nos enseñan los gigantes? ¿Qué aprendemos de los gigantes? Y vamos a estar viendo una serie de hombres de la Biblia que tienen grandes enseñanzas, obviamente, para cada uno de nosotros. Y quise empezar esta mañana con el apóstol Pablo. Creo que Pablo es un gran referente para nuestra vida, ¿verdad? Todos conocemos, todos hemos leído las cartas de Pablo, las que aparecen aquí en la Escritura. Cada uno de nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo y sabemos que él tuvo que pasar por situaciones verdaderamente difíciles en su vida, tanto antes de ser cristiano como después, cuando ya era cristiano, tuvo que pasar por momentos realmente duros, realmente difíciles en la vida. Por eso es que el apóstol Pablo es, diría yo, uno de los hombres que más influencia ha tenido en la vida de la iglesia. Bueno, obviamente después del Señor Jesucristo, ¿verdad? El que más influencia ha tenido es Jesús, pero después del Señor Jesucristo, digo yo, es Pablo. Recuérdese que Pablo nos escribe toda la doctrina para la iglesia en el libro de Romanos. Romanos es de verdad el manual doctrinal de lo que es la iglesia, de lo que sirve la iglesia, de lo que se debe hacer en la iglesia. Es, diría yo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la iglesia de hoy. Él describe un manual perfecto para la vida y la dirección de la iglesia. Así que vamos a ver algunas lecciones que el apóstol Pablo nos da y que nosotros podemos aprender. Quisiera llevarle a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 1. Y vamos a leer los versos 12, 13 y 14. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Es interesante esta lectura porque nos comienza describiendo quién era Pablo. ¿Se recuerda usted cómo se llamaba antes de llamarse Pablo? Saulo. Y eso define la vida antes y después de conocer al Señor Jesucristo. ¿Saben? A mí me impresiona mucho el apóstol Pablo cuando no era creyente, cuando era Saulo de Tarso.
me impresiona. ¿Sabe por qué? Era un hombre sincero. Era un hombre sincero. Él era un hombre que amaba a Dios, amaba la ley, amaba todo lo referente a la religión. Era un hombre comprometido, totalmente comprometido con sus principios, con sus ideas. De tal manera, imagínense usted, estaba tan comprometido que para él era algo impensable el hecho que surgiera un Mesías que viniera a cambiar absolutamente todo lo que él creía. Era impensable para Saulo el hecho de que surgiera alguien y que comenzara a hablar en contra de sus principios, de sus creencias. Es impresionante porque Pablo, de verdad, Saulo era una persona comprometida totalmente, al 100% comprometido con sus creencias, con sus ideales, con sus principios. Totalmente. Hasta que llegó el Evangelio con él. Hasta que el Señor Jesucristo le llamó para que él hiciera un cambio de pensamiento, un cambio de idea y comenzara a ser un hombre diferente, distinto a lo que él venía haciendo. Ahora, ¿fue fácil para Pablo? No, no fue fácil. Porque Saulo de Tarso tuvo que cambiar absolutamente todo su sistema de creencias y todo su sistema de principios, y tuvo que reconsiderar y reinterpretar la ley que él tanto amaba y que él tanto cuidaba y quería. Tuvo que haber una reinterpretación de todo lo que él creía, en su mente y en su corazón. Tuvo que reinterpretarlo todo. Pablo llegó a pensar en un momento determinado que ese cambio no podía ser posible para un buen judío. No podía haber un cambio tan radical para un buen judío. No podía ser. Él no podía entenderlo. Y por eso se convierte en un gran perseguidor de la iglesia. Por eso persigue a los cristianos. Porque era un hombre tan comprometido con sus principios que él dice, no puede haber algo diferente a esto, así que estos deben terminar. ¿Cuál era la idea de Pablo, de Saulo? La idea de Saulo era terminar totalmente con los odiados cristianos. Esa era la idea de Saulo. Y es lo que buscaba, terminar totalmente con ellos. Fíjese lo que dice el capítulo 3 de Filipenses, versos 4 al 6. Es como una autobiografía del apóstol Pablo que está narrando en este pasaje. Y Pablo dice, si hubiera algo, dice Pablo, yo mismo tengo motivos para tal confianza. El hecho de que él se confiaba mucho de lo que era para alcanzar la misericordia. Y dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en el esfuerzo humano, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, oiga, me encanta esto, intachable. Fíjese cómo se consideraba Pablo. ¿Cómo se consideraba? Y él decía, miren, si
Si algún humano puede alcanzar la gracia y la misericordia por sus propios medios y cree que tiene todo lo necesario, oiga lo que yo era. No, oiga lo que yo soy. Oiga lo que yo soy. A ver si me gana. Yo sí tengo motivos para confiar, dice, en el esfuerzo humano. Soy circuncidado al 8º día, o sea, era riguroso en la ley del pueblo de Israel, o sea, era israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, o sea, la tribu que había sido heredera, digamos, del reinado, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Recuérdese que los fariseos eran los únicos encargados de interpretar la ley y todos creían que lo hacían de la mejor manera y que eran los correctos en la interpretación de la ley. Y en cuanto a celo, mire, yo era celoso de lo que creía que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿Quién es mejor que yo? Yo digo que Pablo terminaba con esas palabras. ¿Quién es mejor que yo? ¿Quién se cree mejor que yo? Entonces, el apóstol Pablo está mostrando ahí de alguna manera su autobiografía de lo que él era hasta este momento. Entonces, para llegar allá, solamente los perfectos, solamente los que eran perfectos, según hasta aquí lo que nos está diciendo Pablo, podían entrar al reino y a la gracia de Dios. ¿Saben? Yo quise llamar el tema de hoy, en el reino no existen los perfectos. En el reino no existen los perfectos. Yo no soy perfecto. Yo le puedo apostar que usted tampoco. ¿Y somos parte del reino? Sí, somos parte del reino. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la pura misericordia de Dios. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Pero aquí estamos, como miembros y herederos del reino. Ahora, imagínense todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros diríamos, de verdad, este es un hombre fuera de serie. Este es de los buenos. Este sí sabe. Este sí conoce. Pero más tarde vemos a un Pablo que dice, yo todo eso lo tengo como ¿qué? Como basura. Por amor a Cristo. Él se da cuenta de que todo eso no vale. No vale. Delante del Señor no tiene ningún valor lo que yo soy. Porque yo no tengo nada bueno que yo pueda ofrecerle al Señor para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. No tengo absolutamente nada bueno. Y déjeme decirle un primer punto que yo encuentro aquí, uno de los primeros de las cosas que nos enseña Pablo. Número 1, no caiga en el error de estar sinceramente equivocado. No caigamos en el error de estar sinceramente equivocados. Pablo era un hombre sincero. Amaba la ley. Pablo era un hombre sincero que era muy legalista. Él era 100% la ley. Pero ¿sabe qué? Estaba equivocado. Aunque fuera sincero, estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado. Yo creo que Pablo nos daría un consejo aquí. Y el consejo sería, tengan cuidado con lo que ustedes verdaderamente creen, defienden y en
ustedes están? ¿Saben qué es lo interesante de la vida del apóstol Pablo? Es que Pablo podía ver hacia atrás y ver lo que era y hacer una comparación a lo que ahora era, a lo que ahora es. Y usted y yo, hermanos, tenemos exactamente lo mismo. Lo que antes éramos y lo que ahora somos. Tiene que haber una diferencia. Tiene que ser diferente. Mire, eso de que, ay, no, a mí así me criaron y así me voy a morir, qué malo. Qué malo. Entonces, ¿dónde está el cambio del Evangelio? ¿Dónde está el cambio que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida? ¿Dónde está? Tiene que haber cambio. Si no hay cambio, entonces, ¿qué nos está pasando? Y a veces nosotros estamos en unas posturas y en algunas posiciones que verdaderamente son malas, pero nosotros creemos estar en lo correcto y no aceptamos que nadie venga para darnos ni sugerencias, ni tampoco que nos oriente hacia algo mejor. Y ese es un problema. Cuando la palabra no puede hacer en nosotros el cambio, cuando la palabra no puede penetrar en nuestra vida, hay un problema en nosotros. Hay un problema serio en nosotros. Ahora, Pablo era un hombre sincero, Saulo era un hombre sincero, muy sincero. Pero estaba equivocado, hermanos. Hasta el momento, antes de conocer al Señor, era un hombre que estaba equivocado. Fíjese, él mismo dice, yo era un blasfemo, era un perseguidor y era un insolente. ¿Qué le parece? Era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pablo tenía algo de qué gloriarse según el estándar humano, sí, pero eso mismo en el estándar divino le avergonzaba. Era una vergüenza para él lo que él había hecho antes. Por eso él dice, mire, yo era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, era un insolente delante de Dios. Era un insolente. Pero eso fue antes. Ahora hay una vida diferente. Tiene que haber una vida diferente. Y déjeme decirle algo, hermano. Yo, personalmente, le voy a hablar de mí. Yo, personalmente, si yo veo mi pasado, yo le digo, yo tengo algunas cosas de las cuales me avergüenzo. De verdad. Tengo algunas cosas de mi pasado que me da vergüenza ahora. ¿Y usted? ¿Tiene algo en su pasado que le avergüenza? Ahora, el punto es este, que esté en el pasado. Que no continúe ahora en el presente. Ay, pastor, mire, es que yo le pido perdón siempre que hago esto y hago lo mismo. Entonces no está en su pasado, está en su presente. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Ay, no, es que mi Diosito es tan bueno que yo sé que me perdona. Cuidado. Tenga cuidado. Sí, Dios perdona, pero tampoco es un juguete. Dios perdona, pero tampoco significa que yo voy a estar haciendo lo mismo y siempre voy a estar diciendo, ay, Dios mío, qué bueno es conmigo. Cuidado, puede estar cayendo en una trampa. Puede estar cayendo en una trampa y una trampa peligrosa, muy peligrosa. En Filipenses el apóstol Pablo escribe, no he logrado todas las cosas, pero prosigo. ¿Qué significa? Hay un proceso de cambio,
sea, yo entiendo eso, hay un proceso. El apóstol Pablo dice que todos pecamos y somos pecadores, pero ese es el proceso. El proceso es que cada día tenemos que ir mejorando. ¿Y cómo lo hacemos? Otra vez, hermano, yo he hablado mucho de esto, pero solo en una relación íntima con el Señor lo logramos. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, hermanos queridos, usted y yo somos personas que vamos en ese proceso y que tenemos que ir en ese proceso. Usted y yo somos personas que estamos buscando hasta llegar al supremo llamamiento hacia allá, a donde el Señor nos espera. Pero mientras tanto en este mundo, usted y yo tenemos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenemos? La responsabilidad de ser luz, de ser sal, de evidenciar un cristianismo verdadero. Miren, cuando yo llegue al cielo, yo sé que yo no puedo ir con la pretensión y decir, ay Señor, mira, yo fui pastor como 40 años. ¿Y? Yo ya oigo al Señor diciendo, ¿y? No me va a decir eso, espero. Ay Señor, yo estudié tantos años. ¿Y? ¿Saben cuál es el punto final de todo esto? Es que la palabra del Señor dice, por sus frutos, ¿qué? Los conocéis. ¿Frutos qué? Dignos de arrepentimiento. Son los frutos, hermano. Ay, es que, mira Señor, yo prediqué, yo enseñé, yo canté, yo hice esto. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué? El fruto. Por eso, hermanos, a veces nos equivocamos, porque creemos que don es igual que fruto. No es cierto, los dones son muy diferentes. Yo puedo no tener ningún don, pero tener frutos. Eso es importante. Los frutos que yo. Eso es lo importante a lo que el Señor me llama. Saulo de Tarso no tuvo un comienzo feliz. No tuvo ni un comienzo feliz. La primera vez que nosotros vemos a Saulo de Tarso conectado con el cristianismo o de alguna manera cercano al cristianismo, fíjese, un comentarista lo llama que fue en ese momento un personaje brutal y sangriento. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted del primer mártir? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y a los pies de quién? De Saulo. A los pies de Saulo, ahí murió, apedreado. Yo no sé si hasta la sangre de este apóstol le cae encima a Saulo, el diablo. Y él feliz. ¿Se da cuenta? Ay, pastor, yo nunca he hecho eso, nunca voy a hacer eso. ¿Quién sabe? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Lo que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros aquí es la luz de una manera como nosotros tenemos que aprender a comportarnos como cristianos, vivir como cristianos y estar como cristianos. Y yo creo que en este año que estamos comenzando es una buena oportunidad cuando estamos pensando en metas. ¿Qué metas tengo yo este año para con el Señor? ¿Se trazó metas usted para
en su lado espiritual? ¿O solo tiene usted metas? Ay, mire pastor, un mejor trabajo. Mire pastor, más ingresos. Mire pastor, un mejor negocio. Mire pastor, un carro nuevo. Mire pastor. ¿Y qué del lado espiritual? ¿Qué es su relación con el Señor? ¿Qué de su relación con la iglesia? Tiene que haber un antes y tiene que haber un después en la vida de todo creyente. Tiene que haber un antes y un después. Si no hay un antes y seguimos viviendo ahí, estamos mal. Estamos mal. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de estos versículos. Leí esto en algún lugar y me interesó. Dice, no importa cómo les parezcamos a los demás, todos tenemos un lado oscuro en la vida. Interesante, ¿no creen? No estoy diciendo que usted fue un gran perverso. No. Yo sé que no. Estoy seguro que no. Pero de que hay un lado oscuro, hay un lado oscuro. Y todos tenemos en algún momento un lado oscuro. Y que tenemos que avanzar. No podemos quedarnos ahí. El apóstol Pablo está, de alguna manera, está confesando y está siendo abierto en lo que él era. Porque para él era importante que la gente supiera. Yo era así. Ustedes me conocieron así. Pero ahora no. ¿Sabe? ¿Se recuerda usted cuando Pablo va por el camino? Tiene la visión del Señor Jesucristo, cae del caballo, entra a la ciudad y de pronto hay un hombre que es llamado para que vaya y le sane porque Pablo se había quedado ciego. ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿Quién era ese hombre? Ananías. Ananías tenía que ir, poner su mano sobre ellos y hasta ahí todo iba bien. Yo me imagino a Ananías cuando el Espíritu le revela y le dice, me imagino que Ananías, Señor, con mucho gusto yo voy, Señor, y no hay ningún problema, Señor, yo voy, hasta que el Señor le dice, ok, ve porque es Saulo de Tarso. ¿Qué? Entonces ya se pone a reprochar a Ananías, Señor, pero tú sabes quién es ese, dejémoslo ciego. ¿Ya oíste lo que hizo? ¿Oíste para qué vino a Antioquía? ¿Sabes para qué venía? Él venía con cartas de autorización para matar a todos los cristianos en Antioquía. ¿Y todavía quieres que los sane, Señor? ¿Puede imaginarse ese Ananías? El conflicto de Ananías, porque Ananías tuvo que tener un conflicto en ese momento, porque le reprocha al Señor, le dice, Señor, yo no voy a ir con ese, es un asesino. Este me va a matar, yo le saco y ahí mismo me agarra. Pero me encantan las palabras del Señor cuando dice, ve, ¿por qué? ¿Se recuerda usted lo que dice el Señor Jesús a Ananías? Ve, porque instrumento útil me es este. Gloria a Dios. ¿Puede imaginarse usted cuando el Señor le llamó a usted y hubo alguien que le habló del Evangelio? Quizás un amigo, quizás un pariente, quizás sus papás, sus hermanos. ¿Sabe qué? El Señor sabía que usted era un instrumento útil. Y por eso le atravesó a alguien en su camino para que le hablara de las bondades del Señor. Usted es un instrumento útil. No importa el pasado que hayamos tenido, no importa. Eso es lo de menos. El punto aquí es que con el pasado que tuvimos, aún así, Dios es capaz de utilizarnos. Dios es capaz de hacer maravillas. Y eso me lleva a mi otro punto. No importa lo que hayamos hecho, nadie está más allá de la esperanza y de la gracia del Señor.
El apóstol Pablo dice, aún y cuando yo fui así, ahora yo tengo esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Está basada en qué? En Cristo el Señor. Ahí está mi esperanza. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro lugar más que el Señor Jesucristo. Él es mi esperanza. Y la gracia que Él me dio, me la dio porque me amó. Entonces no importa qué yo hice, pero ¿sabe otra cosa? ¿Qué dejé de hacer? Porque a veces no es solo lo que hice, es lo que no hice también, que pudo haber provocado problemas o pudo haber provocado situaciones difíciles en las vidas de otros, lo que yo dejé de hacer. En bien de otros. A veces también nosotros cometemos esas faltas. Pero no importa eso, dice Pablo, todavía soy causa de esperanza en el Señor. Hermanos, usted y yo vivimos en esa esperanza. Y tenemos esa esperanza. La esperanza gloriosa de un Dios que nos ama. De un Dios al que no le importó lo que yo había hecho o lo que yo dejé de hacer. No le importó, al Señor no le importó. Lo que Dios le importa es que yo sea capaz de arrepentirme, de reconocer lo que era, de confesárselo al Señor y de recibirle como mi Señor y Salvador y alcanzar la gracia que Él me ofrece. ¿Sabe qué? Gratuitamente. Gratuitamente, e insisto en esto, gratuitamente. Porque yo no puedo dar nada, no puedo pagar nada, no puedo ofrecer nada por esa gracia. Es por la pura misericordia de Dios que usted y yo lo alcanzamos. La pura misericordia de Dios. Entonces, aunque nuestro pasado esté viciado, cualquiera puede encontrar o puede iniciar un nuevo comienzo. A Dios ya no le importa su pasado, no le importa mi pasado, a Dios le importa mi presente. A Dios ahora le importa lo que yo ahora soy, lo que yo empiezo, a dónde voy. A un nuevo futuro, a algo diferente. No nos enamoremos del pasado, no nos enamoremos de aquellas cosas que nos detienen a nosotros. A veces en la vida, hermanos, tenemos cosas que nos detienen del pasado. A veces son amarguras que todavía tenemos de nuestro pasado. A veces son tristezas que todavía tenemos del pasado. A veces son situaciones que hemos vivido y que nos causan vergüenza en el pasado y todavía nos siguen manteniendo. A veces son cosas que otros nos hicieron. Y es lo que dije antes, mantenemos la amargura de tal manera que no nos deja avanzar. Pero hermanos queridos, tenemos que romper con eso. Tenemos que romper. Tenemos que avanzar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Solo en la gracia y el poder del Señor Jesucristo. Esa esperanza de gloria que nos mantiene a nosotros todos los días de nuestra vida. Es la esperanza. Es la esperanza que a nosotros nos ayuda para sobrellevar la situación que hoy estoy viviendo. Yo no sé qué estamos viviendo hoy. Enfermedad, dolor, tristeza, angustia, necesidad. ¿Qué estamos viviendo hoy? Yo no sé qué está viviendo usted hoy, pero déjeme decirle algo. Esa esperanza es la que nos ayuda a nosotros a entender que podemos confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios que provee, en un Dios que sana,
en un Dios que ama, en un Dios que dirige, en un Dios que abre puertas, en un Dios que rompe cadenas, en un Dios que nos hace libres cuando llegamos a su conocimiento real y verdadero. Ese es nuestro Dios. Y que solo entiendo que necesito de Él, no necesito más para liberarme de las cadenas. Dios me libera. Dios rompe cadenas. Alguien decía, usted y yo somos trofeos de la gracia de Dios. Usted y yo somos trofeos de la gracia de Dios. Y es lo que Pablo también nos enseña a nosotros. Lo que leía anteriormente es que Pablo, siendo un blasfemo, perseguidor, un injuriador, un terrorista, el Señor lo cambia. El Señor lo transforma a un hombre que se convierte en predicador del Evangelio, evangelista, escritor, a un hombre que aprende a que las cosas van a ser diferentes, a un hombre que comienza a aceptar que su pasado no era lo mejor y que su presente le cambia y le transforma a una vida diferente. A una vida diferente. Un comentarista, cuando habla sobre la experiencia de Pablo, dice, quizás Pablo, entre todo esto que él nos habla, dice, él tuvo que haber dicho, Dios me tiró al suelo para mostrarme mi realidad. Dios me tuvo que tirar al suelo para mostrarme mi realidad. Tengamos cuidado. No esperemos que el Señor nos tire al suelo. No esperemos que el Señor nos tire al suelo para mostrarnos la realidad en la que vivimos. Es mejor que nosotros le busquemos constantemente. ¿Saben por qué? Mire, a veces nosotros creemos, ay, nadie me mira cuando yo hago tal o cual cosa, nadie me ve, nadie va a decir nada. Pues, ¿qué tiene que yo haga esto hoy? Dios lo ve, hermano. Dios lo ve. ¿Y sabe qué puede pasar? Dios nos puede tirar al piso para que entendamos que de Dios no nos burlamos o no nos podemos burlar. Es que mire, cuando yo hago las cosas malas, todo me sale bien. Espérese. Cuando el diablo engatusa, usted no se da cuenta. A mí me gustaba mucho, el hecho de la expresión, ¿no? Y que es una gran verdad, que hermano Ted Lincoln, él decía, el pecado paga y paga bien. El pecado paga y paga bien, y esa es una gran verdad, el pecado paga y paga bien, porque usted no tiene idea de cómo lo va a revolcar. El Señor también paga y sabe pagar, y paga mejor, porque es una eternidad gloriosa la que el Señor nos ofrece. Es una eternidad gloriosa la que el Señor nos ofrece a nosotros. ¿Saben? Me encanta mucho cuando el apóstol Pablo cuenta y narra su historia, y en Hechos nosotros encontramos cuando el Señor llama a Saulo y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba leyendo que esto
Esto parece ser referencia a que había en el tiempo de Pablo, usted se recuerda que antes, aún en Guatemala, yo me recuerdo que lo vi, cuando juntaban dos bueyes y jalaban carretas. ¿Alguien vio eso alguna vez? Yo lo vi. Y andaban en la calle, fíjense. En la calle andaban recogiendo basura o andaban acarreando cosas. Los dos bueyes con yunta de bueyes. Pero dice que en la parte de atrás, a veces los bueyes tiraban patadas porque no les gustaba la compañía que llevaban o no querían la carga que traían. Entonces pateaban para zafarse de la carga o del compañero y pateaban. Entonces atrás ponían una regla con puntas. Entonces cuando el animal pateaba, se lastimaba. Y eso les enseñaba a que no tenían que volver a patear. Por eso le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, porque pateaban y pateaban esa madera y las puntas y se lastimaban y se lastimaban. Y el Señor le dice a Pablo, mira, no seas güey, en otras palabras. Deja de estar pateando. Deja de estar pateando. Te estás lastimando. Y te estás lastimando solo. Y Pablo entendió. A veces nosotros nos lastimamos solos, pateamos. Pecamos y no nos importa. Pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que pegar sobre el aguijón no es fácil. No es fácil. Porque tarde o temprano eso nos va a causar problemas. Problemas serios. Termino con esta idea. Bueno, termino con este punto, no con esta idea. Dios quiere usarte de la manera como jamás lo has pensado. Dios quiere usarnos a todos nosotros de una manera como nunca nos hemos imaginado. Nunca nos hemos imaginado. Nadie jamás se hubiera imaginado el cambio de Pablo. Fíjese que cuando Pablo se convierte, nadie se quería juntar con él. Nadie. Lo abandonan. Más o menos como 2 años, el apóstol Pablo anda solo. No lo buscan los apóstoles, no lo buscan otros cristianos. Él está solo en Arabia, se va. Porque nadie quiere juntarse con él. Hasta que finalmente lo encuentra Bernabé. Y Bernabé lo trae a Jerusalén. Y Pablo no quería regresar, no quería ir a Jerusalén, estaba molesto. Y los apóstoles tampoco lo querían recibir. No lo querían recibir. Porque tenían miedo. Conocían quién era Pablo, quién había sido Pablo. El problema es que ellos seguían mentalizados en lo que Pablo había sido, no en lo que podía ser. Así que Bernabé lo trae, finalmente lo reciben los apóstoles. Bernabé lo educa, le enseña y luego Saulo se convierte en Pablo y Pablo es el gran misionero que ahora sabemos. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer con su vida, ¿no?
Dios quiere hacer con su vida cosas grandes. Cosas grandes. Pero primero, hermano querido, tenemos que entender que no podemos estar atados a una idea que nosotros creemos que así debe ser, sin ponerle en las manos del Señor. Segundo, no podemos estar atados al pasado. Tenemos que romper muchas cosas del pasado. Por supuesto que hay cosas buenas que no vamos a soltarlas, cosas maravillosas que no vamos a dejarlas, pero aquellas cosas que nos dañan, hermanos, tenemos que romper con ello. Aquellas cosas que nos hacen a nosotros sentirnos mucho más que Dios, cuidado, tenemos que romper con eso. Cuidado. Y tenemos que entender que usted y yo, solos, no somos nada, pero con Cristo el Señor nos puede utilizar de maneras que nosotros no nos imaginamos. En una iglesia hubo un pastor en una iglesia chiquita y dice que era un día de lluvia, mucha lluvia, de tal manera que apenas llegaron 3 o 4 miembros y de pronto entró un muchacho. Vieron que entró un jovencito y se sentó, pero él se estaba cubriendo de la lluvia. Él entró porque estaba lloviendo y vio abierta la iglesia en Inglaterra. Y el pastor predicó. Y dice que el joven se acercó y le dijo: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. ¿De verdad? Sí, quiero aceptar al Señor. Lo que usted dijo me convenció. Y oró por él y dijo: bueno, un patojo que vino, se convirtió, qué bueno. Más tarde, hermano, ¿sabe quién fue ese patojo? Charles Spurgeon, el que se convirtió en el príncipe de los predicadores. Ese pastor no sabía que se estaba convirtiendo ahí, pero era un instrumento útil en las manos del Señor. Yo recuerdo una anécdota. Un hermanito, dicen que llevó a una conferencia de evangelismo y que tenemos que ser aguerridos con el evangelismo, ahí, etcétera, etcétera. Y el hermanito se fue muy convencido de que de verdad tenía que convertir a otros. Y dice que se fue a un pueblo, se fue en el camino, era de noche, y de pronto vio que venía alguien así de frente de él y el hermano sacó su machete y se puso así y le dijo: ahorita te encasas. Y el otro pobre no sabía qué hacer y con el machete se hincó. Y dijo: ahorita vas a sacar al Señor. Sí, vas a orar conmigo. Y aquel oró, un gran machetón así, y oró y dijo: ya sos cristiano, ¿verdad? Y saben que el que estaba predicando esa noche dice: ¿y saben, hermanos? Ese soy yo. No van a ir a predicar así, hermanos, por favor. Yo no sé. De pronto Dios usa métodos, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que usted no se imagina lo que Dios puede hacer con su vida, lo que Dios quiere hacer con usted. Y déjeme decirle algo: Dios usa personas sencillas para empresas extraordinarias. Ay, pastor, es que mire yo, pobrecito. No, hermano. Usted no es pobrecito. De verdad, usted no es pobrecito. Usted es hijo del rey, hija del rey. Usted tiene un poder sobrehumano.
Pero el poder está, hermano. El poder está. El poder lo tiene. Usted lo tiene. Dios lo dotó con ese poder. El Espíritu Santo está en usted. Es un consolador. Es el que no lo deja. Es el que siempre está con usted. Es cuando en medio de las circunstancias difíciles, adversas, los momentos, los problemas, usted entiende, Dios está con usted. Y esto va a pasar. Va a pasar, hermanos. En los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos en que usted está en lo mejor de su vida, Dios está con usted. No se pierda, por favor. A veces buscamos a Dios solamente en los momentos difíciles, pero en los buenos momentos Dios también está, hermanos. Dios también está. Entonces, Pablo nos va a enseñar a nosotros que la vida, para que sea una vida de verdad próspera, una vida en la cual el Señor haga maravillas, una vida en la cual el Señor de verdad nos sorprenda a nosotros y sorprenda a los demás, una vida en que yo entiendo que yo no soy cualquier cosa, soy hijo del Rey, una vida en la cual yo entienda que el Señor me ha dotado con su poder maravilloso. Hermanos, las cosas van a ser diferentes en esta vida. Van a ser diferentes. Pero a veces nosotros vivimos tan metidos en nosotros mismos, vivimos tan metidos en lo que yo soy, en lo que, ay, pobrecito yo, o en lo que miren, lo que yo soy, que nos desviamos del camino. Nos desviamos, hermanos. Pero la verdad es que el Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, cosas que no nos imaginamos. De verdad, cosas que no nos imaginamos. Pero necesitamos hacer votos, no solo para ir al gimnasio este año, hermanos. Hacer votos espirituales. ¿Qué quiero yo? En relación con mi Señor. ¿Qué quiero yo de verdad en relación a mi vida?